Hoy vamos a hablar de Composable Ecosystem. Esto de Composable Ecosystem surge como una iniciativa acá dentro de Naranja X, en un proyecto que internamente llamamos NextGen IT. Y NextGen IT es un proyecto que lo que busca es evolucionar los sistemas en Naranja X con un objetivo claro a nivel de negocio, que es la regionalización. O sea, queremos, con los productos que ven acá en Violetita, regionalizar, llevarlos a otros países y por ende tenemos que evolucionar nuestros sistemas para eso. Entonces, bueno, una forma de evolucionar esos sistemas es el Composable Ecosystem. Y Composable Ecosystem básicamente es crear un ecosistema, o Naranja X durante todos estos años creó un ecosistema que nos permite, cuando tenemos que crear nuevas soluciones o construir nuevas soluciones, usar componentes que estén dentro de nuestro dominio para crear esas soluciones. Entonces, básicamente eso es un Composable Ecosystem, ¿no? Un ecosistema de componentes que nos permite armar soluciones. Esas soluciones generalmente vienen del lado de donde nosotros tenemos el expertise a nivel de negocio, a nivel de dominio, que son las finanzas, la tarjeta de crédito, y también a veces cuando la solución que estamos creando para nuestros clientes, nuestros 5 millones de clientes, incluye otros servicios o cosas que estén fuera del rubro de Naranja X, lo que hacemos es nos apoyamos también en componentes de terceros. Por eso si ven la parte exterior ahí en verde, hay cosas que están fuera del rubro fintech o del rubro tarjeta, que es nuestro rubro, y nos valemos de eso para construir nuestras soluciones, ¿no? Esos componentes de terceros los tomamos, los hacemos nuestros y le damos a nuestros clientes una experiencia única de punta a punta, pero utilizando nuestros componentes y además componentes de tercero. Otra solución que damos con esto del ecosystem, del Composable Ecosystem, es brindar nuestros componentes a terceros que necesiten hacer soluciones end-to-end y no tengan estos componentes de finanzas que nosotros ya tenemos y que construimos desde tarjeta naranja, después con la wallet y ahora con la fintech, los tenemos disponibles, los ofrecemos. Y esto es un poco parte de lo que nosotros llamamos también finanzas embebidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos construir nuevas soluciones, tratamos de componerlas, como decíamos, con ese ecosistema de componentes que tenemos. Entonces, nosotros, cuando tenemos esa nueva solución, lo primero que hacemos es pensar esa solución como un conjunto de piezas que se tienen que unir y llegar al cliente, ¿no? Pero llegar en una forma unificada al cliente. Nosotros lo primero que hacemos es identificar esos componentes, si son nuestros, si están dentro de nuestro dominio, si son parte de nuestro expertise, y si no, nos tenemos que valer de terceros también para, si son cosas que están fuera de nuestro rubro o demás, nos valemos de terceros para poder construir esa solución. ¿Cómo empezamos descomponiendo eso? Y bueno, nosotros sabemos en qué somos buenos, o sea, que son las finanzas y la tarjeta de crédito, y por ende sabemos si eso lo tenemos construido o lo tenemos que construir. Las finanzas va cambiando todo el tiempo, entonces posiblemente haya componentes que tengamos que construir y nos convenga construirlos para que ese componente después, a futuro, sirva para crear nuevas soluciones, ¿no? Nos conviene construirlo. Y esos componentes tienen que tener un expertise o ser bastante avanzados y cumplir con ciertas características. Las características son las de siempre, ¿no? Cuando hablamos de componentes, hablamos de componente tecnológico y hablamos de componentes de software. Entonces esos componentes de software tienen que tener, por ejemplo, la S de los principios SOLID, o sea, tiene que ser de single responsibility, no debería tener dependencias, porque si un componente tiene dependencias, obviamente no puedo usar ese componente solo porque dependo de otro, entonces ahí lo tendría que considerar una unidad. Debería ser de fácil integración, porque si no, si es muy complejo, no me conviene la reutilización de ese componente. Y además, lo que necesitaría también es que ese componente sea configurable, ¿no? Que vaya teniendo distintas formas de configurarlo sin perder la responsabilidad. Esa forma de configuración es el componente de software usado en distintos escenarios en el que estoy pensando para la solución de ahora, pero que se pueda adaptar también a nuevas soluciones. Y eso sin perder lo que decíamos antes, ¿no? El viaje del cliente o la experiencia del cliente no se debería perder si yo tengo 20, 30 o 50 componentes que forman parte de mi solución. Incluso si estoy usando componentes de tercero, lo mismo, ¿no? Entonces, la experiencia del cliente no se debería ver afectada por eso. Y para descomponer
ese problema digamos, en subdominios y eso, dentro del dominio que nosotros manejamos, que son las finanzas, la tarjeta de crédito, nos basamos en Domain Driven Design. O sea, Naranja X tiene ese ecosistema de componentes y conocemos bien cuál es el dominio, cuáles son los subdominios a donde lo aplicamos. Y esto de Domain Driven Design es, para los que no saben, un libro de 2004 de Evans, que nos basamos mucho en eso. Los que me escucharon hablar en otras charlas también fuimos por ahí. O sea, básicamente dice Evans que una forma de construir los sistemas o de hacer software es basarse en el dominio. Y el dominio básicamente es el campo de acción donde está el problema que nosotros queremos resolver con un sistema de software. Entonces, conociendo el dominio de las finanzas, conociendo el dominio de la tarjeta de crédito, nosotros podemos identificar subdominios, podemos saber qué componentes corresponden a una solución y qué componentes podemos tomar para hacer otra solución. Entonces, cuando tenemos que armar una nueva solución, podemos tomar componentes que ya están hechos, o del momento que tenemos que crear nuevos componentes, lo primero que hacemos es empezamos a identificar dominios y subdominios, empezamos a ver responsabilidades, intereses de ese componente, empezamos a ver el modelo de eventos que va a tener o el modelo de entidades y demás, cuáles son lo que sería la encapsulación de los objetos, o sea, qué propiedades va a tener, o bien si no, lo que hacemos es revisamos los bonding context. Si ven el libro de Evans, abre un montón de bonding context, que después eso da origen a lo que nosotros conocemos como microservicios, ¿no? Porque un microservicio debería ser la respuesta a un determinado bonding context o a un determinado subdominio, lo tan chiquito que lo queramos hacer. Y también pensamos con Evans y modelamos con Evans y con esto de Domain Driven Design, lo que son la comunicación o la mensajería o los mensajes que vamos a mandar entre esos componentes, ¿no? Porque los componentes, decíamos, tienen que poder interoperar para formar parte de una solución. Y hay mucha bibliografía que habla de esto de Domain Driven Design vinculado con el Composable Ecosystem. Y la mayoría se apoya en el diseño guiado por dominio para crear un ecosistema de componentes como el que tiene Naranja X. Entonces, creo que está bueno ir por ahí y por eso nosotros decidimos ir por ahí en este sentido. Y hablamos un poco de cómo de una solución grande la vamos partiendo para identificar componentes, algunos ya los tenemos, otros no, y hablamos hacia alto nivel de qué características deberían tener esos componentes, pero en un principio que nos basamos, aparte de Domain Driven Design, es en Composability. Composability surge con los principios SOA, con la implementación SOAP. Para los más viejos deben haber escuchado SOAP, pero eso aplica también a API REST, aplica a gRPC, cosas mucho más modernas. Y lo que habla básicamente el principio de Composability es que un componente se tiene que poder enchufar, o sea, tiene que poder enchufarse y desenchufarse, tiene que ser escalable, o sea, bancar el volumen de transacciones para el cual lo estoy pensando, pero también como nosotros estamos pensando reutilizarlo, debería bancarse distintos escenarios donde tenga que escalar para nuevas soluciones, ¿no? Debería poder ser reemplazable y combinable. Esto porque justamente si nosotros queremos combinar componentes o reemplazarlos, no sé, tengo que actualizar una versión de Node o pasarlo de Java a Node o lo que sea, debería poder hacerlo sin afectar la solución final y que esté siempre dispuesto a evolucionar ese componente. O sea, que se permita evolución, no tanto evolución a nivel de tecnológica, decir, bueno, subo versiones y demás, sino a nivel de dominio, ¿no? Que sea capaz de evolucionarlo ese componente. Entonces, pasando en limpio lo que veníamos hablando, el Composable Ecosystem es entonces un ecosistema de componentes que tiene Naranja X. Cuando nosotros necesitamos crear una nueva solución, lo primero que hacemos es miramos las capacidades instaladas que tienen los equipos. Esas capacidades instaladas son componentes que ya tenemos, que se vienen construyendo desde que Naranja X es tarjeta naranja, ¿no? Entonces, hay mucha capacidad instalada y nosotros nos basamos en eso para armar soluciones nuevas. No sé, una alta tarjeta de crédito no lo vamos a hacer de vuelta porque anda muy bien y, no sé, una alta de caja de ahorro tampoco. Y entonces tomamos esos componentes, los combinamos con algunos componentes nuevos
que estamos creando para las nuevas soluciones que vienen en finanzas, con toda la movida fintech, tenemos un montón de nuevas soluciones y esos componentes sí los estamos creando y sí pertenecen a nuestro dominio, sí pertenecen a nuestro expertise. Tomamos esos componentes, empezamos a armar la nueva solución. En el medio nos damos cuenta que necesitamos algún componente de tercero y miramos quién nos puede ayudar en el rubro que corresponde. Por ejemplo, no sé, si estamos haciendo una solución donde necesitamos un buscador de vuelos o cualquier otra cosa, seguramente no pongamos a hacer un buscador de vuelo a nuestra gente. O sea, no vamos a poner desarrolladores a hacer un buscador de vuelo porque hay gente que ya lo hace mucho mejor con nosotros. Entonces integraríamos con un buscador de vuelo, que es un componente de tercero. Y después tenemos componentes que son muy buenos, o sea, que son de finanzas, son de nuestro dominio, y podemos ofrecerlo a terceros para que lo puedan utilizar en sus soluciones. Tenemos casos de eso también, por ejemplo, lo que son generación de QR o pagos con QR. Hay equipos o terceros, socios estratégicos que están usando componentes nuestros en sus soluciones y dándole una experiencia al cliente end-to-end, ¿no? Los clientes, como decíamos en la slide anterior, necesitan ecosistemas interoperables y ellos son los que tienen la decisión y deberían no tener una rispidez en su viaje, ¿no? Y cuando nosotros queremos ver esto a nivel compañía, cuando yo lo planteé recién para una nueva solución, pero digo, tenemos una empresa muy grande y hay que hacerlo cross compañía, esto del Composable Ecosystem, tenemos que seguir creando componentes, darle entidad a los componentes que tenemos. Entonces la mejor manera es una Composable Architecture, o sea, una arquitectura de composición. Esto es una arquitectura que se usa mucho en los e-commerce, está en boga mucho en los e-commerce, y hay una implementación, un flavor, que está muy bueno, que es el Match Architecture, que con la H al final, ¿no? Que habla de tener una arquitectura orientada a microservicios, que sea API First, que sea Cloud Native y Headless. Microservicios, ¿por qué? Porque recién planteábamos un DDD y decíamos, bueno, uso DDD para identificar cuáles serían mis posibles microservicios, conocer mi dominio, modelar bien mi dominio a nivel de arquitectura y a nivel de código también. Y después API First, porque todo debería ser una API. Y API no piensen en API REST, ¿no? Pensemos en API como interfaz de programación, de comunicación entre dos componentes de software. Sí usamos mucho API First, o sea, definición de la documentación de API antes de codear, pero esto habla más del concepto de que todo se pueda conectar y tener un lenguaje único y que los componentes se puedan conectar unos con otros. Cloud Native porque tomamos también los servicios de nube como componentes en sí mismos, entonces si nos podemos valer de un servicio de nube para hacer una determinada solución, es lo que hacemos, ¿no? Aprovechamos un servicio de Azure, un servicio de AWS para plantearlo dentro de la solución. Y aparte, lo de Cloud Native con una mirada siempre multi-cloud para no ser vendor locking, ¿no? Y Headless es uno de los conceptos más interesantes a mi modo de ver, que eso no es tan conocido. Lo otro son todas cosas que estoy diciendo que cualquier empresa que hace sistemas las debería hacer. El tema es que las estemos haciendo bien, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacerlas bien en Naranja X. Nos cuesta un montón, esto de DDD, lo de Composability, lo de microservicios, pero bueno, el Headless no es tan conocido y habla de pensar las soluciones abstraídas o desacopladas de lo que son las interfaces de usuario, frontend, web y mobile. ¿Y por qué? Porque justamente me quiero quedar con lo que resuelve, o sea, con la implementación tecnológica de la resolución de un problema de mi dominio. Y nadie está hablando de interfaz ahí. Entonces, si hay un input en la aplicación web que tiene 3 campos, hoy puede ser así, pero mañana puede ser una interfaz de voz a texto o el día de mañana será un lente inteligente. Entonces, si yo voy a la base y me quedo con lo que yo estoy armando a nivel componente, me tengo que abstraer sí o sí de la interfaz de usuario. ¿Por qué elegimos esto de la Composable Architecture para construir nuestro Composable Ecosystem? Porque tenemos como meta escalar ante la demanda. Escalar ante la demanda, la orgánica, que puede venir por ejemplo, no sé, estamos creciendo en depósitos, es orgánicamente, tenemos que subir nuestra infra, y porque estamos creciendo en depósitos, eso va buenísimo, pero
También queremos escalar ante la demanda si estos componentes, por ejemplo, se van creando nuevas soluciones y estos componentes necesitan usarse en una nueva solución. Ahí también estamos escalando ante una demanda que en principio era desconocida porque esa nueva solución no sabía que iba a reutilizar ese componente. Desarrollamos más rápido porque tenemos una reutilización, ¿no? Al hacer componentes y reutilizarlos, desarrollamos más rápido y reducimos costos. Las horas de desarrollo por la reutilización y también el gobierno, todo lo que es administración de esos componentes, actualización y mantenimiento, ¿no? Esas son las metas de por qué fuimos por Composable Architecture. Y las claves para la Composable Architecture, como decíamos, es la modularización. Modularización a nivel de código. Si ustedes ven el libro de Evans y van derecho, pueden llegar a modelar su código y todo, pero también quedándose en la parte de arquitectura, cuando hablamos de microservicios y hacemos DDD y eso, tenemos que pensar bien a qué le estamos llamando microservicios y que no sea un monolito-ms, ¿no? Que tiene nombre lindo, pero en realidad termina siendo un microservicio que hace de todo. Entonces, ahí utilizamos mucho eso, el concepto de modularización, y es una clave para la Composable Architecture. La reusabilidad, bueno, justamente al poder hacer que esos componentes sean reutilizables, es una clave para esto de la Composable Architecture. Y acuérdense lo que dije al principio, ¿no? Lo que hacemos reutilizable y lo que dejamos disponible para todos los equipos son los componentes que Naranja X tiene como expertise en el dominio. No necesariamente vamos a hacer un componente que lo usemos una vez y nada más. A lo mejor sí, porque lo requiere el desarrollo, porque no hay ningún tercero que lo haga, pero si no es de nuestro rubro, posiblemente vayamos por una solución, y si es de nuestro rubro, sí nos conviene hacerlo nosotros, posiblemente lo tengamos que reutilizar. La interoperabilidad habla de que estos componentes que nosotros planteamos en la arquitectura puedan comunicarse entre sí, ¿no? Que puedan operar entre ellos. Para eso necesitamos un service mesh, por ejemplo, y cosas así. Beneficios. Los beneficios que vemos es la flexibilidad, más que nada eso, porque nos permite combinar componentes para construir distintas soluciones. Reutilizamos esos componentes, como estábamos diciendo, escalamos, o sea, escalamos de la manera que decíamos. Nosotros, al estar separado en componentes, si tenemos que hacer crecer un componente ante la demanda, lo hacemos crecer. Eso nos da escalabilidad y flexibilidad también, como decíamos antes. Y la eficiencia de costos. O sea, las horas de desarrollo bajan, tenemos menos tiempo, o sea, menos costo en administración, en mantenimiento, en gobierno de esos componentes. Y todo esto se traduce en algo que nos piden siempre a los de IT, time to market, ¿no? Si podemos, en una solución nueva que estemos creando, reutilizar todos los componentes, listo, es un gol. Esa solución sale en 2 patadas porque yo estoy reutilizando todo. Y así tenga que construir un componente, a lo mejor construyo uno solo, pero no construyo 10, ¿no? Y los desafíos, no podía ser todo color de rosa. Desafíos, ¿qué desafío tiene esto de la Composable Architecture? Testear. Es un quilombo testear sistema distribuido. Siempre. Si más orientado a microservicios, si estamos desacoplando, tenemos colas de mensajería por todos lados, un bus de eventos o lo que sea, es un lío testearlos. Encima, como estamos planteando, separado los componentes, nosotros tenemos muchos squads de producto y imagínense que si esos squads de producto responden al negocio, responden al dominio y a los subdominios, esos componentes forman parte de distintos squads, entonces muy posiblemente para hacer una prueba de esos componentes tengamos que hacer un test de integración, y la forma que tenemos de mitigarlo es justamente automatizar las pruebas, pruebas de integración automáticas, pruebas de regresión automática. Esa es nuestra forma de mitigarlo, pero es un desafío cuando planteamos una Composable Architecture. Otro desafío es el monitoreo. Monitorear componentes o sistemas distribuidos es difícil. La única manera que tenemos de lograrlo, me parece, que es teniendo gobierno de los componentes y estandarización. De esa manera vamos a poder tener logs, trazas y demás, y tener alertas, alarmas, lo que necesitemos para monitorear. Y un desafío también grande en esto de la Composable Architecture es la seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando que esos componentes se reutilicen.
y lo estamos planteando en distintos equipos y en distintas soluciones. Y las soluciones pueden estar abarcadas en hasta distintas empresas y bajo distintas reglamentaciones, distintas auditorías y demás. Entonces eso hace que la seguridad también sea algo difícil de hacer. Pero nosotros cómo lo mitigamos a eso y cómo lo estamos logrando, aparte de lo que los equipos de seguridad trabajan muy integrados con los equipos de producto y la verdad tenemos un equipo de seguridad muy bueno, tenemos un security champion por equipo y con eso mitigamos esto del problema de la seguridad en sistema distribuido. Y además queremos que la seguridad sea parte de la cultura de Naranja X. Entonces, de esa forma, es como nosotros mitigamos este desafío que tiene la Composable Architecture en cuanto a seguridad. Y ahora llegamos a decir, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo pasamos en limpio a esto y qué queremos que nos quede? Voy a hacer un disclaimer de esto. Hice una foto de la arquitectura de Naranja X. Nosotros somos 3 verticales de desarrollo con 700 desarrolladores y más o menos 70 squad. O sea que hacer un diagrama de arquitectura en una slide iba a explotar aquella pantalla y esa también me parece. Así que hice un dibujito de primaria para poder explicar la arquitectura de Naranja X y que quede conceptualmente esto del Composable Ecosystem. Entonces, nosotros atrás, o como servicio de base, tenemos el core de la financiera, que es SaaS, tenemos el core de la tarjeta que está on-prem, y tenemos el CRM, que es nuestro sistema de clientes o de manejo de clientes. Tenemos un primer anillo de microservicios, que acá lo dibujé como 2 nubes de microservicios, pero imagínense en los 70 de squad tenemos muchos squad manteniendo esta primer nube. Y esta primer anillo lo que resuelve expone a los equipos de producto la capa de funcionalidades de los core, ¿no? Es una capa de integración con los core para, si en algún momento necesitamos switchar o lo que sea, que quede el conocimiento en la empresa y después sea una cuestión de cambiar los cores. En el medio, para comunicar esa capa, ese primer anillo de microservicios que dan servicio a los servicios de base, servicios core, tenemos varios esquemas de comunicación, tenemos colas de mensajería, bus de eventos, Service Registry con Service Discovery, y nos apoyamos también de lo que es un Feature Flying y un CMS. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar que en la capa de producto para qué los usamos, ¿no? Y después viene la capa de producto, que ahí es donde pasa la magia. También lo dibujé como dos nubes de microservicios, pero acuérdense que son 70 squad y todo. O sea, la foto es grande y tenemos distintas tecnologías y demás. Pero en esa capa básicamente es donde tratamos de componer las soluciones. Ahí están las capacidades instaladas de los equipos de producto y ahí están los componentes que reutilizamos para las distintas soluciones end-to-end que damos a nuestros clientes. También esa capa, ahí lo que tenemos son los websites y todo lo que es la gestión de contenido estático con el CDN. Y la exposición de esta capa de producto la hacemos con cosas conocidas ya como API REST, WebSocket o GraphQL, por ejemplo. Y nos valemos de distintos patrones de arquitectura para poder hacer también, por ejemplo, composición de pantallas. Todo lo que es Backend Driven UI, no Server Driven UI, lo utilizamos para poder componer también nuestras pantallas desde los backend. De la misma manera que armamos las soluciones compuestas, utilizamos Backend Driven UI para pintar lo que son nuestros componentes en web y mobile y no depender de lo que son los clientes. Usamos mucho el CMS para la gestión de contenido, tanto textos, imágenes, nos valemos del CMS y nos valemos de Feature Flying, todo lo que es Feature Toggle, A/B Testing y rollout progresivo, y me estoy olvidando de configuraciones de microservicios. Nos valemos de la herramienta de Feature Flying que tenemos, Feature Toggle. Con todo eso en la capa de productos y sumado a todo lo que tenemos por detrás, le damos servicios a la aplicación de Naranja X, a nuestros sitios web y también además exponemos estos componentes que los terceros utilizan para formar sus soluciones end-to-end y ofrecérselo a sus clientes. Entonces, si
Si quiero que, o sea, quiero que les quede algo de esta charla y cómo es el Composable Ecosystem de Naranja X, acá traje algo bien didáctico y es, si yo quiero, por ejemplo, armar una solución que sea construir el perrito ese con Legos, lo primero que pienso son que no en el perrito como la figura completa, sino pienso que ese perrito está formado por Legos, o sea, o por componentes, por ladrillitos, no vamos a decir marcas, por ladrillitos. Y esos ladrillitos, cuando los pienso, tengo que ver si los tengo dentro de mi dominio o los tengo que salir a buscar afuera porque no pertenecen al dominio de Naranja X, a lo mejor están fuera de la finanza, están fuera de la tarjeta de crédito, no me conviene capaz, eso es una decisión, ¿no? Pero capaz que no nos convenga construirlo nosotros, o capaz que sí nos convenga porque sí pertenece a la finanza, sea una buena oportunidad de negocio, lo podemos construir. Entonces armamos el perrito con esos componentes y además ya tenemos los ladrillitos y que nos permiten armar distintas soluciones. Y ese ladrillo también, si se vuelve muy interesante para un tercero, lo podemos disponibilizar para que un tercero forme una solución con ese nuevo ladrillo. Y bueno, eso es la idea que quería que se queden de el Composable Ecosystem de Naranja X. Muchas gracias.